Bien, muy buenos días a todos. Estamos ya recibiendo algunos saludos de los que se han incorporado a nuestra transmisión esta mañana. Nuestro agradecimiento a los saludos que nos manda don Fernando García, señor director, buenos días. Y a otro que no alcanzo a identificar por las siglas que manda, pero buenos días ya a las 30 personas que están incorporándose a esta nueva conferencia de H y ACIMET. Vamos a darle algunos minutos para algunas personas que siguen incorporándose. Y estamos también a 1 o 2 minutos de que se cumpla, ¿no es cierto?, la hora en la que estábamos congregando. Vamos a dar unos minutitos más, ¿no? Aun cuando estamos en la hora en punto de nuestra invitación, 9:30, queremos pedir unos minutos más para que la gente siga incorporándose a nuestra transmisión. Agradecemos los saludos y, por supuesto, también se los mandamos a ellos. Ahí nos saludan, dice don Demetrio Valdés, don Alfredo Kunz, bienvenido, don Alfredo. Don Juan Vargas también, que habíamos saludado. Nos hablan, parece, de la zona de Copiapó. Mientras tanto, veamos los socios de nuestra asociación en el logo que hemos estado poniendo. Como siempre, vamos a cerrar unos minutos más. Todavía tenemos gente en espera. Nuestro panel está ya presente. Tenemos a nuestros amigos de la Asociación Chilena de Seguridad y al presidente del Comité de Personas de ACIMET listos, prestos para compartir esta conferencia que nos habla del retorno, ¿no es cierto?, a nuestras labores en forma segura, lo que amerita perfectamente un buen estudio y escuchar lo que nos tiene que decir la Asociación Chilena de Seguridad al respecto. Estamos a 2 minutos de partir. Le pedimos entonces un poco de paciencia. Agradecemos, por supuesto, nuevamente los saludos que nos siguen llegando, de una u otra manera, incluso por el WhatsApp, a todos los que están. Reitero, a don Juan Vargas, a don Demetrio Valdés, también a don Alfredo Kunz,
don Jaime, don Alberto, todos los que están llegando aquí, unos saludos por el WhatsApp. Solo unos minutos para partir. Bien, entonces, en honor a los que ya están y a la hora, tenemos que respetar nuestros horarios también. Quiero darles un cordial saludo, como siempre, de su asociación, a todos los socios y amigos de ACIMET, dar la bienvenida a esta nueva charla, pedirles, como siempre, que mantengan silenciados, lo estamos haciendo desde la cabina de producción, pero mantengan sus micrófonos silenciados para dar continuidad y no distraer a las personas que estén dando esta conferencia. En el chat abajo, ustedes podrán poner ahí sus inquietudes, sus aportes o sus preguntas, las que solo serán respondidas al final de la conferencia. Al terminar la charla, les enviaremos un mail a los que estén inscritos, por supuesto, donde podrán descargar la presentación y la grabación que hacemos normalmente de esta actividad. Como siempre, partimos por agradecer. La verdad que no podemos dejar de agradecer a todos los socios, amigos y simpatizantes de ACIMET que han seguido prefiriendo todas las corporaciones con las cuales entregamos servicios a todos quienes lo necesiten. Me refiero al OTIC, ¿no es cierto?, OTIC ACIMET, al Centro de Extensionismo Tecnológico, a ACIMET Asesorías, a ACIMET Eventos y Servicios, al OTEC, que sigue entregando capacitación, capacitando para crecer, a la Corporación Educacional, seguimos con nuestros alumnos en clases online, y por supuesto al Centro de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales. A todos ellos, muchas gracias. Seguimos entonces con algunos avisos que siempre es bueno compartir. Tenemos ya un ciclo de charlas, con la Universidad San Sebastián. ¿Ya? La primera de ellas, que es el 3 de septiembre, habla sobre la prudencia y el acierto de la toma cotidiana de decisiones, un bien para la empresa y para cada persona. La prudencia es una de las virtudes que queremos compartir con todos ustedes, pero además tenemos, siguiendo un calendario, de repente por ahí lo vamos a ver de nuevo, pero las quiero dictar todas juntas. Tenemos ese día la prudencia, ¿no es cierto? Después la fortaleza y el verdadero sentido del esfuerzo y la responsabilidad en el trabajo. Seguimos con la justicia y el logro del bien común en la empresa, desde el cuidado de las relaciones interpersonales en el trabajo, y terminamos con la templanza en el trabajo, el desafío de trabajar con alegría. Hemos puesto este desafío y queremos invitarlos a que hagan el recorrido de las 4 charlas. Las 4 charlas darán entonces un contexto de lo que creemos que es bueno para todos los que elaboramos en las buenas prácticas y queremos seguir creciendo como personas, como empresa, como país. Al final de 4 charlas y con la asistencia en cámara abierta, debemos llegar un diploma de participación, ¿no es cierto?, que por supuesto llevará los logos de la Universidad San Sebastián y de ACIMET. Así que quedan todos invitados a estas 4 charlas consecutivas que empezaremos a contar del 3 de septiembre. El 8 de septiembre, en un tema que tiene que ver en lo operativo, ¿no es cierto?, está la charla Continuidad de las operaciones en tiempo de crisis, visión de Estados Unidos y Europa. Hay unos expositores internacionales que dirigen Jorge Bravo, ¿no es cierto?, y otros expositores que ya le iremos mencionando, que están escritos también ahí para no leerlo todo, ¿ya? Lo esperamos entonces el 8 de septiembre a las 9:30. Siguiendo con los avisos, ¿no es cierto?, la segunda charla, que ya se las dije, las leí, ¿no es cierto?, el 10 de septiembre, está la fortaleza y el verdadero sentido del esfuerzo y la responsabilidad del trabajo. Y el 15 de septiembre, para que ya lo dejen agendado, nos visita el ministro de Economía, ¿no es cierto? Queremos escuchar qué es lo que está pasando en el país con el ministro de Economía,
nos visita entonces don Lucas Palacio Covarrubias a las 9:30 del día 15 de septiembre, ¿ya? Para ver qué está pasando con nuestro país, que de alguna forma también afecta obviamente a empresas y personas. Antes de partir, ¿no es cierto?, nuestros agradecimientos a quienes hacen posible muchas de las actividades de ACIMED. Me refiero, por supuesto, a nuestros auspiciadores. Como siempre, los héroes para vivir con ganas. Asociación Chilena de Seguridad, como ya lo conversábamos, porque nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile. Molicop, entregando valor hasta los confines del mundo. Acero Sasa, acero sostenible, seguimos construyendo juntos. Sintac, simplificamos tu mundo. OTEC ACIMED, capacitando para crecer. Credit Corp Capital, la excelencia, nuestro compromiso. Indura del grupo Air Products, soluciones integrales con gases y soldaduras. ACIMED Asesorías, apoyamos tu gestión. Y como siempre, Capa Cero, siempre con Chile. Esta vez quiero sumar a los agradecimientos de forma muy especial a las 190 personas que estuvieron con nosotros en el foro anual de la industria recientemente emitido. Realmente son 190 personas que están interesadas porque Chile tenga industria. Bien, hecho nuestro agradecimiento y nuestros saludos, ¿no es cierto?, a nuestros gentiles auspiciadores, quiero dejar con ustedes a el presidente del Comité de Personas de ACIMED, don Eugenio Navarrete. Eugenio, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Marcelo. Buenos días a todos los que nos escuchan y están presentes en nuestra conferencia Reactivemos la Industria de manera segura en el contexto del plan paso a paso laboral. Tenemos 8 grados en Santiago, hace frío, así que tenemos que cuidarnos. Lo echábamos mucho de menos, así que espero que esta conferencia les sirva a cada uno de ustedes, a sus familias y sobre todo a nuestros trabajadores que están en operaciones o en teletrabajo. Como presidente del comité también los quiero invitar a las sesiones del comité de personas para poder sacar las buenas prácticas y poder compartir en esa mesa que se llama ACIMED, donde podemos compartir las prácticas y los buenos trabajos que hacemos en nuestra industria para poder sacar todo esto adelante rápidamente. No me quiero extender más y quiero dejar al gerente de Asuntos Corporativos de la H, Gabriel Fernández, el cual nos va a dar un saludo y nos va a presentar a los dos expositores. Por favor, hagan sus preguntas a través del chat, que con gusto al final de la conferencia las podremos contestar. Que tengan un excelente día y disfrutemos de esta conferencia. Gracias, Gabriel. Muchas gracias a ti, Eugenio. A ver, de partida, gracias a CIMED por la oportunidad de hacer esta charla. Para nosotros como Asociación Chilena de Seguridad es muy importante acompañarlos en este proceso y tratar de apoyarlos, de darles nuestras recomendaciones, asesorarlos en lo que es nuestro core, que es la seguridad y salud ocupacional. En medio de la pandemia nosotros hemos visto que las empresas tienen 5 grandes como desafíos, grandes acciones que están tomando. La primera es educar y comunicar a sus colaboradores. La segunda es limitar el contacto. ¿Cómo hacemos cosas para limitar el contacto? La tercera es modificar los lugares de trabajo. La cuarta es todo el tema de trazabilidad, identificar y aislar los casos positivos. Y la quinta es el uso de elementos de protección personal, los EPP, famosos, la máscara, escudo, etc. Esto es el resultado de una encuesta que hicimos con McKinsey a principios de año que muestra que nosotros, como país en general, en estas medidas hemos andado bastante bien. Las empresas están implementando estas medidas, pero al mismo tiempo todavía les quedan muchas dudas. Entonces el objetivo de este taller, que es para el que nos invitó a CIMED, es presentarles en el detalle qué pueden hacer las empresas en 2 grandes ámbitos. El primer ámbito es el ámbito de la prevención, y el segundo ámbito es el ámbito ya directamente de la trazabilidad de cómo vamos a enfrentar el desafío del coronavirus. Para la primera parte, a continuación lo voy a dejar con Cristian Rojas. Cristian Rojas es especialista senior en salud y seguridad en el trabajo de la Asociación Chilena de Seguridad. Él es ingeniero industrial y postítulo experto profesional en prevención de riesgo, ambos de la Universidad de Santiago de Chile. Tiene más de 20 años de experiencia profesional en el área de la seguridad y salud ocupacional y en empresas productivas, y ha liderado y participado en equipos de trabajo en múltiples empresas con presencia tanto nacional como internacional.
él acordará las medidas para mitigar el riesgo de contagio de COVID-19 y básicamente es nuestro experto para eso. La segunda persona es el doctor Guillermo Lermanda. Guillermo Lermanda es nuestro doctor especialista en temas de seguridad y salud ocupacional, cuenta con 5 años de trayectoria en la ACH. En este tiempo se ha desempeñado como médico de CEL y de vigilancia en la Agencia Viña del Mar. Actualmente se desempeña como médico asesor en la Gerencia de Salud. Y Guillermo, con posterioridad, luego del señor Rojas, nos hablará de procedimientos y buenas prácticas que deben seguir las empresas frente a contagios confirmados y casos sospechosos desde la perspectiva médica. Sin más, los dejo ahora con Cristian, quien les presentará la primera parte de este taller. Muchas gracias a todos ustedes. Súper, buenos días a todos. Voy a compartir pantalla. ¿Me comentan, por favor, si se ve bien? Sí, se ve bien, Cristian. Ya, súper. Bueno, buenos días a todos nuevamente. Estoy colocando acá el cronómetro para ser súper preciso con los tiempos y cumplir la agenda que nos hemos propuesto. Y entrando ya inmediatamente en materia a este taller, a este webinar, ¿cierto?, que se ha denominado Reactivamos la industria de manera segura en el contexto del plan paso a paso laboral. Rápidamente vamos a hablar de los dos grandes objetivos. Primero, un objetivo en la primera parte que me toca presentar a mí, es hablar, ¿cierto? Y sobre todo me voy a enfocar en aquellas medidas que hoy día están siendo principalmente fiscalizadas, las más críticas, dentro del contexto del programa Paso a Paso Laboral. También vamos a dar a conocer y voy a reforzar algunas herramientas que en distintos webinars que me ha tocado participar, vamos a recordar cuáles son las herramientas que hoy día como H estamos colocando a disposición de nuestros clientes, ¿cierto?, a nuestras empresas para que puedan trabajar de manera efectiva todas estas medidas. Igual en una segunda parte el doctor Guillermo Lermanda va a hablar de los protocolos ya más en caso de contactos estrechos, contactos sospechosos, casos confirmados, ¿ya? Para entrar ya inmediatamente en materia, y vamos a ir recordando algunas cosas rápidamente. Ustedes ven ahí una imagen del comunicado, ¿cierto?, que se efectuó el 19 de julio del 2020, donde se da a conocer el programa Paso a Paso, Juntos Nos Cuidamos, el programa de gobierno, ¿cierto?, que habla de estas 5 etapas principales que hablan en esencia de un proceso gradual de desconfinamiento. Y esto a la semana prácticamente aparece en el diario oficial el 25 de julio, promulgada la resolución 591, con una serie de medidas, ¿cierto?, preventivas, ¿cierto?, en el contexto de COVID, y adicionalmente en un capítulo 2, todo el programa Paso a Paso, las 5 etapas con un mayor detalle, ¿ya? Estamos entrando entonces a repasar los datos de contexto en el cual estamos hablando. A la semana siguiente, el lunes 3 de agosto, ahí aparece el ministro de Salud con su secretario de Salud y el subsecretario de Trabajo, donde se da a conocer una segunda bajada del programa Paso a Paso Juntos Nos Cuidamos, que es el programa Paso a Paso laboral. Este programa Paso a Paso laboral está referenciado en unas guías, en realidad son 2 guías, que emitió la OIT aproximadamente, si no me equivoco, por ahí por el 7 o 8 de mayo, la OIT, a través de sus comités de expertos, sacan 2 guías, en definitiva, donde se dan a conocer las recomendaciones para las empresas y donde se habla de 10 pasos, 10 etapas, para que las empresas, en definitiva, puedan abordar la gestión efectiva en materia de COVID, ¿ya? En el caso del... voy a encender acá el puntero para ir destacando algunas cosas. Ustedes en este programa Paso a Paso Laboral, que por su demás tiene una página web que se ha ido actualizando, recomiendo que todos debieran, sobre todo quienes tienen sus roles de recursos humanos y sobre todo los roles de
de encargados de seguridad y salud del trabajo, revisar con detalle esta página web. Esta página web, en definitiva, como primer documento ancla, tiene esta guía con recomendaciones. Esta guía con recomendaciones, en definitiva, habla de los 3 grandes pilares, que es el programa Paso a Paso Laboral, donde se establece primero un eje que es la hoja de ruta, que en este caso la hoja de ruta va a estar dada por estos 7 pasos. Y por otro lado, hay 2 pilares, uno que está sustentado en el rol de la dirección del trabajo y otro que tiene que ver con el rol de los organismos administradores, ¿ya? Lo importante de esto es que, en definitiva, en resumen, para cada una de estas etapas, se describe con detalle cuáles son los roles o cuáles son las actividades que tienen que ejecutar que las empresas, las organizaciones, ¿ya? Entendiendo que hoy día hay organizaciones que ya están trabajando, pero también hay organizaciones que han tenido sus procesos detenidos y tienen que retomar su actividad, y para eso hay que prepararse para que, en definitiva, esta reanudación de actividades sea de manera segura, ¿cierto? Y tenemos una primera etapa que en definitiva tiene que ver con el conocimiento. Las organizaciones tienen que adquirir conocimiento, ¿ya? Hay que pensar que hoy día tenemos empresas que prácticamente hemos estado trabajando desde fines del año pasado, cuando este tema ya partió, sobre todo los primeros meses del año también, y con los cuales hemos ido trabajando y ido aprendiendo de este tema. Entonces han aparecido muchas normativas, muchas resoluciones. Entonces, en definitiva, como primer paso para las organizaciones es estar constantemente informado. Luego, como una segunda etapa, en definitiva, lo que busca el paso de paso es lograr un consenso, establecer planes de trabajo consensuados con los distintos públicos de interés al interior de la organización, los trabajadores, comités paritarios, con la participación de los departamentos de prevención de riesgo, en definitiva, con todos, para en definitiva generar y llegar a un acuerdo de un plan de trabajo. Ese plan de trabajo tiene que estar sociabilizado, todas las personas capacitadas, y pasamos a una etapa de ya implementación, donde termina, esto sigue mucho la lógica de los ciclos de proceso de mejoramiento continuo, termina, ¿cierto?, con un proceso que tiene que ver con el mejoramiento, con evaluar y actualizar nuestros planes. Cosas relevantes e importantes. En este programa Paso Laboral hay 2 documentos que son súper relevantes. Hay uno que es el protocolo, son 2 documentos emitidos por la autoridad sanitaria. Uno es el protocolo para los lugares de trabajo en el contexto de COVID, que excluye a los establecimientos de salud. Tenemos otro documento que es importante, que es el Protocolo Nacional de COVID, Modo COVID de Vida, que así se le ha denominado, es un documento bastante interesante, que habla de las normas sanitarias principales, ¿cierto?, y transversales a cualquiera de las etapas del paso a paso global, por así decirlo, que son estas 5 etapas. La última versión salió hace no mucho, bueno, el 7 de agosto, en su versión 2, y junto con ello hay otros documentos que son los que aparecen ahí. Tenemos, por ejemplo, otro documento de la autoridad sanitaria que tiene que ver con una guía de autocuidado, una guía genérica. Tenemos un par de documentos interesantes también emitidos por la Superintendencia de Seguridad Social, uno que apunta a la prevención, ¿cierto?, a todo lo que es el cuidado de la salud mental de los trabajadores. Hay otro documento que es un documento tipo y que de cierta forma ayuda, contribuye a las empresas a la etapa 2 del programa Paso a Paso Laboral, de estos 7 pasos. En el paso 2, la empresa tiene que generar un plan de trabajo. Y en definitiva, este documento que se ve ahí es un programa tipo, en definitiva, que ayuda y contribuye a las empresas a construir este programa. Y hay otros documentos que son emitidos por el Ministerio del Trabajo, que son unas fichas de apoyo para ciertos sectores económicos relevantes como el comercio, la construcción. Y finalmente uno de los últimos documentos que ha aparecido y que es relevante, que es el formulario único de fiscalización, que más adelante me voy a referir con mayor detalle, ¿cierto? Que es un documento que busca, en definitiva, consensuar los criterios de fiscalización por parte de la autoridad sanitaria, por parte de la Dirección del Trabajo. En ese sentido, y aquí voy a reforzar y a recordar básicamente hoy día cómo estamos contribuyendo a las empresas en el contexto de todas estas exigencias que han ido evolucionando. Lo que propone la H es el abordaje a través de un estándar H. Espero que todos hayan tenido la oportunidad de ingresar y acceder. De hecho, no solamente para las empresas H, sino que en general todas las empresas pueden acceder a revisar lo que hemos denominado estándar H, y que lo que busca es cumplir, por una parte,
todos los elementos básicos sanitarios que establece la normativa. Por otra parte, también todos aquellos protocolos que son específicos para los distintos sectores económicos, ¿ya? Aquí, por ejemplo, nota ahí al margen, ahí hay que ver los protocolos que ha emitido, por ejemplo, el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, donde hay aproximadamente 10 o 12 protocolos para distintas actividades económicas, ¿ya? Entonces también los hemos considerado para este estándar H. Y también aquellas mejores prácticas internacionales, organismos internacionales, o sea, partiendo y reconocidos en la materia, como la propia OMS, la CDC, la OCHA, otros organismos internacionales de salud y seguridad en el trabajo, por ejemplo, de la Comunidad Europea. Entonces se han ido rescatando todo esto y en conjunto esto es lo que se denomina estándar H y es lo que hoy día está disponible a través de una plataforma en la cual ustedes pueden ingresar en las empresas para ayudar a través de esta herramienta que hemos denominado de metodología de autoevaluación, ¿cierto? Hacer checklists, ¿cierto?, al interior de cada organización para ver cómo estamos en relación a este estándar y dependiendo de las brechas que se vayan detectando, se vaya generando el respectivo plan de trabajo, ¿ya? Obviamente que, como yo he dicho, todo esto, este estándar H considera el piso básico normativo sanitario actual. Aquí hay algo, los principales documentos, porque en definitiva no, es bastante mucho más extenso los cuerpos legales que han aparecido, pero ahí yo quise reflejar algunos de los principales, ¿ya? Desde el punto de vista de la construcción del estándar H, este ha sido desarrollado y considerado abordando 6 grandes dimensiones, ¿ya? Una primera dimensión tiene que ver con todas aquellas medidas que tienen que ver con la organización y responsabilidades que tienen que existir en los centros de trabajo. Otro elemento tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la comunicación y capacitación. Un tercer elemento con las medidas, ¿cierto?, que tienen que implementarse y el distintos abanicos de medidas que existen, desde partiendo de medidas más de control ingenieril hasta medidas administrativas y finalmente todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, con la asociación de elementos de protección personal. Un cuarto elemento que está asociado a la limpieza y desinfección, que es un elemento importante, crítico. Esto está asociado principalmente hoy día al protocolo COVID de vida, pero también en este caso al protocolo de limpieza y desinfección de lugares de trabajo emitido por la autoridad sanitaria y que excluye a los establecimientos de salud. Hay todo un tema asociado y que está muy vinculado a lo que va a ver después el doctor Guillermo Lermanda, que tiene que ver ya con qué hacer con los procedimientos ante casos sospechosos, contacto estrecho, etc. Y hay un elemento que le hemos denominado opcional y que tiene que ver con aquellos aspectos que tienen que ver con la continuidad operacional, ¿ya? Muy asociado, por ejemplo, a algunos aspectos que tienen que ver con normas internacionales de continuidad operacional, continuidad en negocio. Algunos resultados de las implementaciones o de cómo se ha comportado el uso de esta herramienta. Tengo el dato por lo menos hasta el 7 de agosto, ¿ya? Más de 5.300 centros de trabajo ya han utilizado cómo se ve el comportamiento de los distintos elementos, cuáles son los de mayor cumplimiento. Pero en definitiva lo que yo quiero rescatar es que en definitiva hoy día hay bastantes centros de trabajo que ya están utilizando esta herramienta y en definitiva, y haciendo alusión, ¿cierto?, al título de este webinar, que es reactivemos, ¿cierto?, la actividad, ¿cierto?, pero también de una manera segura para proteger la salud y seguridad de los trabajadores. Importante que ocupemos estas herramientas que se hacen cargo de todas aquellas medidas de prevención y control que son necesarias, ¿ya? A continuación, lo que voy a hacer es detenerme y explicar algunas de las medidas principales que hoy día están relacionadas con el formulario único de fiscalización de medidas preventivas. No han llegado muchas consultas de las empresas, de cierta forma, para ir reforzando qué se quiere decir con este punto, qué es lo que busca la autoridad para tenerlo súper claro. O sea, de partida, esto es un subconjunto, o sea, el formulario único de notificación es un subconjunto de medidas que aparecen en el protocolo de actuación en lugar de trabajo y del protocolo nacional modo COVID de vida y también, por supuesto, de otras resoluciones, pero principalmente de estos que están acá, ¿ya? Y entrando en materia, respecto de cuáles son las principales medidas obligatorias fiscalizables hoy día, lo primero, y que esto ha salido ampliamente en la prensa, yo diría que
2, 3 últimos meses, tiene que ver con el cumplimiento. Las empresas tienen que cumplir hoy día todas aquellas autorizaciones relativas al cumplimiento de los procedimientos de desplazamiento para las personas que tienen que ir a trabajar a establecimientos que en definitiva, en la medida que vamos avanzando en esta etapa del paso a paso, se van abriendo posibilidades, ¿cierto?, de funcionamiento, ¿ya? Entonces, hace poco veía nuevamente fiscalizaciones de empresas, por ejemplo, que no son de primera necesidad, pero que sí están en etapa, por ejemplo, de transición, donde han comenzado a abrir ciertos establecimientos, pero las personas que han sido fiscalizadas, por ejemplo, provienen de lugares que hoy día todavía están en cuarentena, por ejemplo. Entonces, ese es un primer elemento que ha sido fiscalizado y que es uno de los primeros que hoy día revisa la Dirección del Trabajo, ¿ya? Esto es cada vez va aumentando. Hay que considerar que, por ejemplo, recuerdo que vi el reporte ayer del paso a paso y tenemos hoy día ya 28 más una comuna más que se va a sumar a la etapa de transición. O sea, tendríamos al día de mañana 29 comunas que por lo menos estarían en esta etapa de transición, más 202 comunas que ya están en la etapa del paso 3 de preparación. Entonces, cada vez el volumen de empresas que está retomando actividades va creciendo considerablemente. Bueno, continuando con las medidas, empezamos a revisar medidas que hoy día a esta altura del partido ya debieran cumplirse sí o sí, se dan por entendido que se cumplen, pero aunque ustedes no crean, todavía encontramos a ciertos sitios de trabajo de distintas actividades económicas que a veces no se cumplen. Por ejemplo, la provisión de agua potable y jabón líquido, ¿cierto? Es necesaria para el lavado una de las principales medidas sanitarias tiene que ver con la limpieza del lavado de manos, ya constante, elementos para que las personas, ¿cierto?, se puedan secar sus manos. Entonces, el segundo elemento de la lista de verificación. En caso de que no se puedan contar con esos elementos, hay que proveer, ¿cierto?, de estas soluciones de alcohol gel al 70% en aquellos casos en que no se cuente con agua potable, incluyendo también, por ejemplo, los accesos a los medios de transporte privados que en este caso disponga la empresa para el personal. ¿Ya? Se tienen que utilizar cada vez que se utilice. Lo otro que para áreas comunes, ya sea comedores, cocinas, salas de cambio, áreas de descanso, en general todas las áreas compartidas, se tiene que proveer también de estos elementos para que son de higiene. Continuando, respecto de la ventilación, o sea, un quinto elemento de fiscalización y que cada vez también está aumentando más, tiene que ver con la ventilación. Los lugares de trabajo tienen que asegurar idealmente una ventilación de tipo natural, o en caso contrario, ¿cierto?, asegurar la ventilación mecánica, ¿cierto?, de tal forma que el recambio de aire, ¿cierto?, en el lugar de trabajo, tanto en la extracción, ¿cierto?, como en la renovación, sea permanente. Y de hecho, esta es una nota al pie que está en el mismo formulario de fiscalización, es que se señala que los sistemas de aire acondicionado no constituyen un sistema de ventilación, ¿ya? De hecho, también lo dice así la asociación, hay una asociación americana de empresas que se dedican a los sistemas de ventilación y climatización. Por otra parte, tenemos que asegurar, ¿cierto?, por parte del empleador la entrega y disposición de mascarillas para evitar principalmente la propagación, ¿cierto?, de contagio. Esto viene desde las primeras resoluciones, desde la 282 hasta las últimas resoluciones 591 y 635 que han aparecido por parte de la autoridad sanitaria, ¿ya? Asociado también al tema del uso de mascarillas, que hay que entregarlas y proporcionarlas, también hay que señalizar en todos los lugares de trabajo, claramente, señalización visible, permanente, ¿cierto?, la obligatoriedad del uso de estas mascarillas, ¿cierto?, más las recomendaciones. Esto siempre hay que fijarse que tanto en los protocolos como en el formulario único de fiscalización siempre va a hacer alusión a algún elemento, por ejemplo, en este caso mascarilla, y siempre le va a colocar, ¿cierto?, el complemento que es, y las recomendaciones de autocuidado sanitario. O sea, estamos hablando de, por ejemplo, el tema de las prevenciones al toser, el tema del saludo, el tema del distanciamiento, o sea, son todas aquellas medidas transversales como las reglas de oro que ha establecido hace bastante rato la autoridad sanitaria, ¿ya? Hay seis excepciones al tema del uso de la mascarilla que ustedes las pueden revisar, ¿cierto?, en el protocolo.
Una de las últimas excepciones, ¿cierto?, al uso permanente de mascarillas tiene que ver con aquellas personas que trabajan o que utilizan, ¿cierto?, la voz como medio de expresión, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con filmaciones, grabaciones, ¿cierto?, pero se coloca un límite de no uso por un periodo de máximo de 2 horas, ¿ya? Entonces, hay ciertas excepciones que aparecen en este caso en las resoluciones sanitarias y en el protocolo COVID de modo de vida. Continuando con las medidas, bueno, ahora pasamos al distanciamiento social, en este caso el distanciamiento de 1 metro lineal. Esto tiene que demarcarse, ¿cierto?, físicamente, gestión visual en el lugar de trabajo, principalmente donde se formen filas. Habitualmente, por ejemplo, ¿dónde? En los ingresos y salida de las personas, en las líneas de proceso, en los lugares donde se atiende público, al ingresar o salir del casino, por ejemplo, al ingreso o salida de los ascensores. Y por supuesto, aparte de la demarcación de aquellas zonas en el piso, ¿cierto?, para garantizar el distanciamiento social, tiene que haber una señalización general, visible y permanente del uso, de la obligación de cumplirlo, además de, ¿cierto?, de todas las otras medidas de tipo sanitario. Por otra parte, también se habla de las medidas que necesarias para, que tienen que ver con la adaptación de los puestos de trabajo, de manera que sea posible cumplir este distanciamiento social. Y en aquellos casos donde no sea posible, ¿ya?, se deberán implementar barreras divisorias, ¿cierto?, de distintos materiales. Ahí se habla de acrílico, policarbonato, etcétera, ¿ya? Respecto del distanciamiento también hay algunas excepciones, que en este caso son 5, en definitiva, que por ejemplo, no sé, uno son aquellas personas que por la naturaleza de sus funciones no pueden cumplirlo. Por ejemplo, no sé, un peluquero, ¿ya?, o personal de salud. En definitiva, están exentos. Esto es una excepción al tema del distanciamiento social. Otras medidas que son claves y críticas tienen que estar asociadas a aquellos sitios de trabajo o empresas que hoy día tengan atención de público. Y en este caso hay 3 elementos que tienen que cumplirse y que en definitiva el formulario de fiscalización hace alusión a la señalización clara, por ejemplo, del aforo. La resolución 591 habla, ¿cierto?, de que para lugares, ¿cierto?, de atención de público, los aforos, ¿cierto?, para el cálculo del aforo, se considerará una persona, ¿cierto?, por cada 10 metros cuadrados, sin considerar al público que trabaja ahí, ¿ya? Aparte de eso, que tiene que estar señalado, el aforo del lugar tiene que estar señalizado, ¿cierto?, y claramente el cumplimiento de las medidas sanitarias de distanciamiento social, más todas las otras obligaciones que tienen que cumplirse de carácter sanitario. También, siguiendo con esos espacios que tienen que ver con la atención de público, se tiene que asegurar la disposición de los elementos necesarios para una adecuada higiene, ¿ya?, principalmente de alcohol, soluciones de alcohol gel, para que las personas, ¿cierto?, puedan aplicarse al entrar y al salir. Señalizar, ¿cierto?, las rutas y verificar las rutas y las condiciones de lugares de entrada y salida, y considerando también aquellas vías de escape. Y esto está relacionado con el punto 14 a continuación, y que tiene que ver con un aspecto que es relevante y no menor, que tiene que ver con asegurar la adecuación de los planes de emergencia y evacuación. Muchas empresas, ¿cierto?, sobre todo para verificar el cumplimiento, o sea, para asegurar el cumplimiento del distanciamiento social, han efectuado modificaciones a sus layouts, por ejemplo, de proceso, o en los lugares administrativos, se han adecuado o implementado barreras divisorias. Entonces, de cierta forma también han cambiado los aforos. Entonces, puede verse afectado, por supuesto, cuáles son los planes de emergencia que ya se habían preestablecido. También, por supuesto, la consideración de cuáles son las vías de escape. Entonces, eso es un tema que hay que revisarlo. Continuando con estas medidas de fiscalización, tenemos aquellas que están asociadas a los protocolos de limpieza y desinfección, ¿ya? Y en ese sentido, en definitiva, hay que cumplir tajantemente todo lo que tiene que ver con el protocolo de limpieza y desinfección emitido por la autoridad sanitaria. Hay que asegurar, ¿cierto?, de que existan los procedimientos, de que los trabajadores que realizan estas actividades conozcan los procedimientos, estén capacitados respecto al uso, ¿cierto?, y retiro de los elementos de protección necesarios para efectuar las actividades de limpieza y desinfección. Se tienen que establecer, así como un procedimiento, se tienen que establecer planes, programaciones para garantizar frecuencia.
¿ya? El protocolo de limpieza, desinfección y el protocolo modo COVID de vida habla de frecuencias diarias, ¿cierto? Sobre todo para aquellos elementos que tengan mayor posibilidad de contacto con las personas, por el flujo de las personas. También habla, por ejemplo, el caso de las herramientas y los elementos de trabajo, incluso cada vez que sean intercambiadas. Respecto también a la limpieza y desinfección, hay que asegurar la provisión, ¿cierto?, de los elementos y los insumos necesarios para que la actividad pueda ser ejecutada, ¿ya? No, tanto los EPP, ¿cierto?, los elementos necesarios, como también aquellos elementos para ejecutar la actividad. Los productos que se utilicen, en definitiva, tienen que estar autorizados por el ICP, se tienen que disponer también de contenedores o depósitos de basura para la disposición, idealmente con pedal, ¿cierto?, que eviten el contacto de apertura por parte de la persona, para ir depositando todos aquellos elementos que se vayan desechando producto de la limpieza, o que también los usuarios utilicen para eliminar, por ejemplo, papel, no sé, que utilicen para sonarse, o mascarillas desechables, por ejemplo. Las empresas externas aplicadoras de desinfectantes de venta especializada, ¿cierto? Porque hay dos tipos de categorías, las de uso general o comercial, que podemos ocupar todos, y las de uso especializado. Esas empresas que los utilicen tienen que estar, ¿cierto?, autorizadas y deben contar con resolución sanitaria por parte de la Seremía de Salud. Otro elemento importante es que, de hecho, a este punto lo va a conversar y lo va a relatar el doctor Guillermo, tiene que hablar con que las personas del sitio de trabajo tienen que conocer cuáles son las acciones. O sea, tienen que haber procedimientos también respecto de qué hacer ante casos sospechosos, casos confirmados. Y bueno, en la segunda parte ahí se va a hablar con mayor profundidad de cuáles son las acciones que se tienen que cumplir. Respecto de COVID-19, ¿cierto? Se tiene que cumplir con capacitar y entrenar. Todas las personas tienen que capacitar y entrenar respecto de lo que es el COVID, qué es lo que es, cuáles son las vías de transmisión, cuáles son las medidas y las medidas preventivas, ¿cierto? Y para eso tienen que existir los registros respectivos ante casos de fiscalización. Aquí hay un elemento que es bastante importante y que la autoridad de cierta forma ha encontrado brechas, que tiene que ver con el proceso de evaluación de riesgo, ¿ya? Ya se ha ejecutado a través de los departamentos de prevención de riesgo, por supuesto con asistencia de los organismos administradores, pero en definitiva los procesos de identificación de peligro, ¿cierto?, en las organizaciones tiene que estar actualizados, incluyendo en este caso el COVID-19 como un elemento más, como un peligro más, ¿ya? Entonces, en este caso, uno de los elementos que se fiscaliza es ver si este proceso de evaluación de riesgo ha sido actualizado por la empresa, considerando todas aquellas medidas preventivas que han sido emanadas por la autoridad sanitaria u otros organismos competentes. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la fiscalización respecto del cumplimiento del rol de los comités paritarios y los departamentos de prevención de riesgo, ¿cierto? Que si hoy día se están cumpliendo los roles en relación a materias de COVID. Por ejemplo, los comités paritarios se están efectuando y participando de los procesos de capacitación, de difusión, de promover las medidas de control al interior de las organizaciones. La actualización del reglamento interno, ¿cierto?, de orden de higiene y seguridad, o de higiene y seguridad, incluyendo los temas asociados a COVID. Y ya para ir finalizando, aquí aparecen 4 elementos que están asociados a temas de relación con los contratistas. Estos 4 elementos que están sustentados y que están fundamentados en el artículo 183E del Código del Trabajo, tienen que ver con la responsabilidad de la empresa principal respecto de sus empresas contratistas, ¿ya? Entonces, en definitiva, los protocolos y particularmente el formulario hablan de asegurar que la empresa ha efectuado una adecuada coordinación con sus empresas contratistas, subcontratistas, y también con la coordinación con aquellos trabajadores que pertenecen, por ejemplo, a empresas de servicios transitorios, en términos de promover hacia ellos también el cumplimiento de las medidas. Tienen que cumplir exactamente las mismas medidas que la empresa principal, vigilar el cumplimiento de esto. Esto está súper claro en el artículo 183 del Código del Trabajo. Esto también tiene que ser, dependiendo de la situación de la empresa, tiene que ser incluido en el reglamento especial de gestión con empresas contratistas. Y en caso de no tener, ¿cierto?, este reglamento especial de empresas contratistas,
de todas maneras se tiene que velar a través de otro mecanismo de control, ¿ya? Acá el llamado es a asegurar el cumplimiento 100% del artículo 183E del Código del Trabajo. Y para finalizar, pero no me he extendido mucho porque es mucho el contenido, ¿cierto? Lo que uno quisiera transmitir, pero solamente finalizar que esto es un print de pantalla, ¿cierto? Del programa Paso a Paso Laboral. Todo esto, obviamente, he hablado de que proviene del formulario único de fiscalización. Me quería concentrar en esto, porque en definitiva es donde más preguntas tenemos, y es importante que ustedes conozcan esto. Esto es el piso, ¿cierto? Los incumplimientos asociados a estas 30 medidas son faltas gravísimas, sujetas a fiscalización, a los respectivos sumarios sanitarios. Y finalmente la invitación es a considerar esto como es, o sea, es un piso nomás, ¿ya? Porque en definitiva, volviendo al llamado de la reactivación, para que sea de manera segura, hay que considerar el cumplimiento de todo el protocolo, ¿ya? Eso es. Le voy a dar el paso, ¿cierto?, a Guillermo. Voy a dejar de compartir y para que tú tomes el control, Guillermo. Bien, gracias, Cristian. Entonces, lo que yo quiero compartir con ustedes hoy día es, primero, que nos pongamos pongamos en nuestra mente la idea de que, a pesar de que francamente vemos que la pandemia está retrocediendo, el número de casos diarios va disminuyendo, los casos activos que están, los casos que están activos van bajando también en el tiempo. Estamos en un periodo que no sabemos cuánto va a durar, en que vamos a estar volviendo a esta normalidad o nueva normalidad, pero el virus sigue activo, sigue circulando y la enfermedad sigue apareciendo entonces. ¿Ok? Ya incluso es probable que durante el próximo año haya un tiempo en que estemos en un trabajo más normal del que tenemos ahora, pero los protocolos que tenemos que seguir tienen que seguir activos y tenemos que seguir pensando en cómo manejar los casos que aparezcan en los lugares de trabajo. Entonces, vamos a revisar algunos conceptos. Primero, ¿qué es lo que pasa actualmente y probablemente se va a mantener un tiempo más cuando existe un caso sospechoso o un contacto estrecho en el lugar de trabajo? Primero definimos el caso sospechoso, que es una persona, hay dos definiciones. La primera es una persona que tiene una enfermedad aguda, o sea, que comenzó recientemente, con por lo menos 2 síntomas de COVID, siendo esto fiebre, tos, dolor para tragar, dolor en el pecho, dificultad respiratoria, dolor muscular, escalofrío, dolor de cabeza, diarrea, pérdida del gusto o del olfato. Cualquier persona hoy, cualquier persona en Chile que comience con 2 de estos síntomas, tiene que ser considerado sospechoso de COVID. Y una segunda definición es alguien que tiene una enfermedad respiratoria aguda grave que requiera hospitalización. Probablemente, o sea, con mucha seguridad en el lugar de trabajo nos vamos a encontrar con el primer caso, ¿ok? El segundo va a estar en un ambiente hospitalario. Pero es probable que nos topemos con personas en nuestros lugares de trabajo que refieran, por ejemplo, a alguna jefatura u otro compañero de trabajo durante la jornada laboral que tienen algunos de estos síntomas. Y en ese caso todos tenemos que tener las antenas bien paradas y estar atentos a lo que hay que hacer con estos casos. Cuando existe un caso sospechoso en el lugar de trabajo, entonces lo primero que tenemos que hacer es tomar algunas medidas inmediatas, aislar a ese trabajador o esa persona que está en el lugar de trabajo que tiene síntomas del resto de los trabajadores, para evitar, obviamente en caso de que esta persona sospechosa tuviera COVID, que contagie al resto de los trabajadores. Y es necesario que busque atención médica. En caso de que la exposición de que tenga exposición laboral al virus, como ocurre, por ejemplo, en personal de salud, que habitualmente trabaja con personas enfermas y expuestas a enfermarse, esa consulta se puede hacer en el organismo administrador de la ley 16.744.
¿Qué va a pasar con una persona sospechosa? Independiente de si consulta en la mutualidad o en otro centro de salud, en un consultorio, lo que nos pide la normativa es que estas personas sospechosas tienen que hacer aislamiento, ¿ok? Tienen que ir o a su domicilio o en una residencia sanitaria y permanecer en aislamiento mientras se mantengan en calidad de sospechoso. Para salir de la calidad de sospechoso y convertirse en un caso confirmado o en un caso descartado, es necesario hacer el famoso test PCR. Por lo tanto, mientras están a la espera del resultado de esta PCR, tienen que mantenerse en aislamiento. Si es que la PCR sale negativa, van a volver a la vida normal. Si la PCR sale positiva o con un resultado indeterminado, entonces vamos a ver qué es lo que hay que hacer con ello. Pero como concepto, siempre estar muy atentos, así que aparece un caso sospechoso, aislarlo del resto de los trabajadores, que consulte con un médico y que haga aislamiento desde ese momento. Me voy a detener muy cortito acá para explicar por qué usamos la PCR y no otros métodos para diagnosticar la enfermedad. Lo que vemos en esta figura es según cómo avanzan los días desde la infección. Día 0 sería el día que alguien se infectó con el virus, cómo se van haciendo positivos los distintos exámenes. Acá vemos en la línea azul la PCR. Y si nos fijamos, la PCR empieza a hacerse positiva y es detectable el virus antes de que comiencen los síntomas incluso. Entonces, la PCR sirve para hacer diagnóstico en personas que no tienen síntomas y se usa en algunas ocasiones. Los síntomas parten generalmente alrededor del día 5, pueden demorarse hasta 14 días en comenzar, pero la PCR puede empezar a salir positiva antes. Y alcanza su máxima positividad alrededor del día 14 y luego empieza a disminuir. De todas maneras, hay personas en que se ha detectado que la disminución de la positividad de la PCR puede ser más lenta y la PCR puede seguir saliendo positiva por varias semanas, incluso meses posteriores a la infección. Y algo que también hemos escuchado harto en este tiempo son los test rápidos, como pueden ser, por ejemplo, los test de anticuerpos. Y acá vemos que los anticuerpos se hacen positivos más tarde, incluso cuando ya comenzaron los síntomas, o en el caso de la inmunoglobulina G, que es un anticuerpo, podríamos decir, de memoria, cuando ya el caso se está empezando a recuperar. Por eso la PCR es la forma de hacer el diagnóstico. Entonces, cuando existe un sospechoso en el lugar de trabajo y este sospechoso se transforma en un caso confirmado, es posible que los compañeros de trabajo hayan tenido contacto estrecho con este trabajador enfermo. Y para eso, para determinar si hubo o no contacto estrecho, se hace una investigación de los contactos, que actualmente las hacen las Ceremis de Salud. Y hay un protocolo en que se instruyó que las mutualidades también participen de este proceso, pero todavía no está implementado en su totalidad. ¿Qué es contacto estrecho entonces? Se definen 4 situaciones de contacto estrecho. Haber tenido contacto más de 15 minutos cara a cara a menos de 1 metro y sin mascarilla entre una persona infectada y una persona sana. Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, como pueden ser una sala de reuniones, una sala de clases, también sin mascarilla. Vivir o dormir en el mismo lugar. Ahí es irrelevante si hay una mascarilla, personas que duerman en la misma pieza se van a considerar como contacto estrecho uno del otro, y haberse trasladado en un medio de transporte cerrado, a menos de 1 metro y sin mascarilla. Cualquiera de estas situaciones por sí sola determina que existió un contacto estrecho. No es necesario que alguien cumpla todos los requisitos, de hecho sería difícil que alguien cumpliera con todos estos requisitos para ser considerado contacto estrecho. Cada una de estas situaciones va a significar que hubo contacto estrecho entre una persona confirmada y una persona sana. ¿Qué hacemos con qué pasa con la persona que tuvo contacto estrecho con un caso confirmado? Primero, tienen que permanecer en aislamiento por 14 días. Y en estos 14 días pueden pasar 2 cosas. O terminan los 14 días sin ningún síntoma y se considera una persona entonces sana que puede volver a su vida normal, o durante estos 14 días puede desarrollar síntomas. Y en ese caso se puede considerar como que es alguien infectado de COVID,
o se puede tomar una PCR y confirmar que efectivamente está infectado de COVID. Algo importante para los empleadores siempre es tener registro de sus trabajadores que están en aislamiento, ya sea por ser caso sospechoso o contacto estrecho, o mucho más si es que es un caso confirmado. Y si es que alguno de estos trabajadores que tiene que estar en aislamiento se presentara en el lugar de trabajo, es importante tomar medidas como, por ejemplo, no admitir a este trabajador en el lugar de trabajo, si es que está incumpliendo la cuarentena, y además corresponde dar aviso a la autoridad sanitaria porque estos incumplimientos de cuarentena son sancionables. De las personas contagiadas tenemos dos grupos. Primero, los casos probables, que son personas que no tienen una PCR positiva, pero se manejan como si fueran casos confirmados. Y hay dos grupos de casos probables. Las personas sospechosas, o sea que tuvieron síntomas y tienen una PCR con resultado no concluyente o indeterminado, en quien no vale la pena tanto tomar otra PCR, sino que se puede considerar como si fuera un caso confirmado con esa PCR indeterminada. Y un contacto estrecho que dentro de estos 14 días de aislamiento presentó por lo menos un síntoma de COVID. Esa persona entonces no es necesario tomarle una PCR, se puede manejar de inmediato como si fuera un caso confirmado. Y el manejo de estos casos es hacer un aislamiento por 14 días. En caso de que fuera un contacto estrecho que ya estaba en aislamiento, se empiezan a contar de nuevo 14 días desde que comienzan los síntomas. Y los casos confirmados y activos asintomáticos son personas que tienen PCR positiva. El caso confirmado es un sospechoso, o sea, alguien que tuvo síntomas y tiene una PCR positiva, y el caso activo asintomático es una persona sin síntomas que tiene una PCR positiva. En ambos casos se debe hacer también un aislamiento de 14 días, desde que comenzaron los síntomas para el caso confirmado y desde que se tomó la PCR para el caso activo asintomático. Toda esta fecha de 14 días, 14 días, 14 días, 14 días, es porque el periodo máximo de incubación que se ha visto del virus es de 14 días, o sea, para poder empezar con síntomas es de 14 días, y además las personas que comienzan con síntomas, 14 días después de eso, ya no están contagiosos. Y acá el aislamiento no solamente para que la persona enferma haga tratamiento, sino que además para evitar que vaya contagiando al resto de las personas. Los criterios de alta para alguien que está infectado con COVID son clínicos. O sea, dependen de cómo se siente el paciente, de los síntomas que tiene, de la gravedad de la enfermedad que tenga. No dependen de exámenes. ¿Ok? Esto es por lo mismo que les comentaba recién. El aislamiento tiene por objeto evitar que esta persona enferma contagie al resto. Por lo tanto, una vez ya cuando los síntomas han disminuido o ha pasado un tiempo determinado desde que se infectó, ese riesgo de contagio hacia los demás baja hasta que desaparece. Y el MinSal ha definido cuáles son esos criterios para Chile, tomados en base a lo que dice la literatura internacional y las recomendaciones de organismos internacionales. La mayoría de los casos va a ser a los 14 días después de haber comenzado los síntomas, porque la mayoría de las personas tienen cuadros leves. Por lo tanto, no hay que tomar y no tiene utilidad tomar un test PCR entre comillas de salida o para dar de alta a los pacientes. Por lo mismo que comentábamos antes de que la PCR puede salir positiva un tiempo después de que la enfermedad ya terminó. Y para terminar, ¿quiénes tienen cobertura del seguro de la ley 16.744? Nuestra ley de accidentes y enfermedades del trabajo, la ley 16.744, define la enfermedad profesional, que no es lo mismo que un accidente del trabajo. La enfermedad profesional es una enfermedad que está causada de manera directa por el ejercicio del trabajo. Por lo tanto, en personal de salud que su trabajo lo expone normalmente a contagiarse de enfermedades de los pacientes que atienden, se considera como enfermedad profesional el COVID-19, y además, esto es algo nuevo,
se ha definido por parte de la autoridad que las personas que hayan tenido contacto estrecho en el trabajo con un caso confirmado y luego enfermen, también van a ser considerados como una enfermedad profesional. Personas que se hayan contagiado de COVID en el trabajo, entonces, sin que su trabajo sea manejar personas enfermas de COVID, como el personal de salud. Para estos grupos anteriores puede haber excepciones y la calificación de estos casos siempre continúa siendo responsabilidad de los organismos administradores de la ley. Eso es lo que quería compartir con ustedes hoy día. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, Cristian, por la exposición. Tenemos una variada cantidad de preguntas muy interesantes, las vamos a hacer despacio porque queremos escucharlo a ustedes. Primera pregunta la hace Marcelo Reyes, dice, ¿qué tan práctico es incluir medidas de control asociadas a COVID-19 en el reglamento de interno de higiene y seguridad? Sí, de hecho es bueno, desde el punto de vista práctico es una medida de tipo administrativa. O sea, hay que primero considerar que este tipo de medida, que por lo demás es una de las 30 medidas que fue considerada en el formulario único de fiscalización, está considerado hoy día ya como un requisito, o sea, y es fiscalizable, y en caso de no efectuarse, es falta gravísima. Ahora, dentro de la categoría de las medidas de jerarquía de control, el hecho de actualizarlo, claro, es una medida administrativa que por sí solo no previene, ¿ya? Porque es el acto de actualizar un cumplimiento normativo, ¿ya? Pero hay que hacerlo. Esto ya viene aproximadamente como en la página de la ADT, en la página en el ítem de preguntas, consultas y respuestas, algo así. Ya se ha pronunciado a través de consultas que yo diría que por ahí por abril ya se señalaba que es importante que las empresas de todas maneras cumplan este deber de actualizar el reglamento interno respectivo y difundir como un elemento más las medidas de prevención y control en con los trabajadores, ¿ya? ¿Por qué? ¿Y por qué surge la importancia de esto? Porque hay medidas que no sé si ustedes se recordarán que uno de los primeros protocolos que apareció el mes de marzo, aproximadamente a fines de marzo, que fue el protocolo del Ministerio de Economía asociado a recomendaciones y medidas de prevención en instalaciones y faenas productivas. Hablaba, por ejemplo, del control de temperatura. Entonces, hay muchas medidas de prevención que hoy día no alcanzamos a hablar, hoy día hablamos de las fiscalizables, pero hay muchas medidas que incluso están en el estándar como las medidas de control de temperatura, y la ADT siempre se ha pronunciado de que la empresa, conforme al artículo 184, tiene que tomar todas las medidas, ¿cierto?, para proteger eficazmente la salud y seguridad de los trabajadores. Y ahí establece recomendaciones. No obstante, se recomienda que estas medidas, como el control de temperatura, por ejemplo, sea de tal forma y que esto sea difundido y comentado con los trabajadores, consensuado, protocolarizado, y que se actualice el reglamento interno. Entonces, de ahí surge la necesidad de que al final todo esté en el reglamento interno. Bien. Cristian, te voy a hacer una pregunta que te la voy a hacer desde Eugenio. Son 30 puntos los que hay que implementar. Dentro de algunos está la señalización, tomar la temperatura, ventilaciones, limpiezas especiales. ¿Ustedes como ARCH tienen algún costo de lo que significa toda esta implementación en la industria, por empresa o por trabajador, que nos puedan iluminar con esto? Estudios de costos, no. Personalmente que yo desconozca costos, no. Y lo otro es que es solamente una consideración. La pauta de fiscalización aborda, ¿cierto?, estas 30 medidas que tienen que ser fiscalizables, ¿ya? No hay que olvidar de que hay un protocolo detrás con muchas otras medidas más que hay que considerar. Este protocolo, aparte, tiene una particularidad que yo por lo menos no la he visto en otros protocolos o formularios de fiscalización, que tiene un anexo de aproximadamente 26 o 27 que se le llaman buenas prácticas, ¿ya? Que yo creo que en definitiva son medidas que hay que implementar. No hay que olvidar que todo esto suma a un solo objetivo, que es en definitiva evitar de que esta pandemia que todavía estamos vendiendo
se propague al interior de la empresa, o sea, tener un ambiente controlado. En las empresas, yo siempre digo que estamos trabajando para ganar 1/3 del partido, porque el ser humano como trabajador, ¿cierto?, se desempeña en el trabajo, ¿cierto?, por ejemplo, en el transporte público, ¿cierto?, en la calle, y por otra parte está en la casa. O sea, ahí tenemos 1/3 de medidas de control que uno tiene que cumplir en su hogar, ¿cierto? Hay medidas que uno tiene que garantizar en el transporte cuando se mueve en la calle, y hay otra realidad que es en el trabajo. Desde el punto de vista del empleador, claro, son todas medidas que están siendo protocolarizadas, ¿cierto?, para que garanticemos y evitemos la propagación donde se afecta en este caso la salud de los trabajadores, que es como el principal elemento. O sea, si no hay trabajadores, estamos sonados. Bien, Cristian. Otra pregunta con respecto a los comités paritarios, y dice así: si nuestro comité paritario cumplió su ciclo de 2 años, ¿qué nos recomiendan? No, los comités se tienen que renovar. Hay una resolución por ahí que salió, de hecho, hace un par de días atrás tuvimos un webinar de comités paritarios, donde hay una resolución, no me recuerdo en este momento el número, pero que establecía como, pero en el ambiente público, de los comités de organizaciones públicas, establecía como lo cierto receso de algunas actividades. ¿Ya? No me recuerdo en el contexto completo de esta resolución, pero hablaba solamente de los comités paritarios que funcionan en el ámbito público. Pero desde el punto de vista del ámbito privado, tiene que funcionar y tiene que renovarse y tiene que estar cumpliendo sus funciones. Y yo les puedo compartir, hay una presentación bastante buena que se las puedo compartir después, yo les dejo el correo, justamente donde se abordaba el rol del comité paritario en el contexto de COVID, justamente que no hay que detener el funcionamiento y se recomiendan muchas funciones y actividades que se pueden considerar en los programas de trabajo de las distintas comisiones de los integrantes del comité. Muchas gracias, Cristian. Qué buen punto para los comités, para que estemos atentos con los comités paritarios también. La última pregunta, Cristian, y después le preguntamos a Guillermo. ¿Cómo se determina el aforo de actividades productivas u oficinas comerciales que no atienden público? Eso es un gran temazo. De hecho, estamos trabajando, la normativa tiene varios temas. Uno de esos es el aforo, porque tiene algunas particularidades o vacíos, por así decirlo, porque, por ejemplo, para espacios públicos, o sea, por ejemplo, para estos espacios de atención de público, habla del cálculo del aforo, por ejemplo, de los usuarios, pero no se habla de las personas que trabajan. De hecho, el mismo artículo dice, oye, una persona cada 10 metros cuadrados, sin considerar para efecto del cálculo a las personas que trabajan, pero ¿cómo calculo a las personas que trabajan? Ahora, desde el punto de vista de las personas, de lugares de espacio que no son de atención de público, es un tema de que nosotros como H estamos proponiéndole a la autoridad, de hecho estamos trabajando en un documento para proponer, y una de las propuestas es que se considere a lo menos, esto, partiendo por el metro lineal, y lo que se ha hablado como recomendación es más o menos considerar 5 metros cuadrados de superficie o espacio de seguro para garantizar un distanciamiento social. Hay una numeral que creo que es el 38 por ahí de la resolución 341 que define un aforo tope, ¿cierto?, de 50 personas, ¿ya? Que también está dando vuelta por ahí, que nos discrimina así de espacio cerrado, abierto y independiente del uso, donde se dice que en todo espacio cerrado, ¿cierto?, no podrán exceder de más de 50 personas, ¿ya? Entonces, hoy día eso no está tan claro. Hoy día lo que sí está claro es que, en definitiva, las personas que utilicen el espacio deben cumplir con el distanciamiento de 1 metro. Lo que tenemos claro es cómo calcular para los usuarios de un espacio público, pero tenemos estos vacíos, justamente como la pregunta que me acaban de hacer, donde en definitiva nosotros estamos preparando un documento para relevar el tema de la autoridad y proponerle también, o sea, más que preguntar, también proponer, digamos, cómo debiera calcularse este aforo, ¿ya? Bien, Cristian. Entonces, ¿ya?
Muy bien, muchas gracias. Guillermo, te queremos preguntar, ¿cómo se formaliza el contacto estrecho dentro de una empresa? ¿Se comunica a la mutual y luego a la Seremi? ¿Cuál es el protocolo a seguir? Y la segunda pregunta es respecto a la licencia médica, digamos, que hay como en la nebulosa, la notificación, el pago, cuándo, el cómo y el dónde. Guillermo, por favor. Perfecto. Mira, primero los contactos estrechos siempre nacen a partir de un caso confirmado, o por lo menos de un caso sospechoso. Entonces, Más cerca del micrófono, porfa. ok. Siempre los contactos estrechos comienzan desde un caso confirmado o caso sospechoso. Lo que pasa es que cuando este caso sospechoso, que después puede ser confirmado, consulta en un centro asistencial, el médico que recibe la consulta de este paciente tiene que cargar en una plataforma que es Epivigila, donde las Seremis tienen registro de quiénes son las personas que están sospechosas y confirmadas de COVID. Y en ese momento la autoridad sanitaria entonces se entera de que existe un caso sospechoso. Y ellos hacen una investigación de contacto. Entonces, no es tanto que alguien que piense que es contacto estrecho tenga que dar aviso, sino que cuando existe una persona enferma, la autoridad sanitaria, y este es un proceso en el que las mutualidades vamos a empezar a participar en algún momento, hacen investigación de quiénes son los posibles contactos estrechos que haya tenido esta persona enferma, ya sea en el lugar de trabajo o en el ambiente familiar o social. Por lo tanto, más que nada hay que estar atento y colaborar con la Seremi cuando haga la investigación. Y ahí el empleador tiene un rol también fundamental, porque al empleador se le va a preguntar información para poder hacer esta investigación. Y la licencia médica que corresponde para alguien que fue contacto estrecho va a ser entregada por la salud común, por ejemplo en los consultorios, o directamente por la Seremi, cuando sea un contacto estrecho que ocurrió en el ambiente no laboral, y va a ser entregado por el organismo administrador de la ley, la mutualidad o el organismo que corresponda, cuando ha sido un contacto estrecho laboral. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, Cristian. No queda más que agradecerles la participación en esta conferencia, que es muy interesante, muy ilustradora. Como presidente del Comité de Personas, quiero invitarlos a todos ustedes y a cada uno de ustedes a la charla que vamos a tener el 1 de octubre, que es Liderazgo y Gestión de Emociones en Tiempos Difíciles. La invitación es para todos los líderes de sus empresas, para que podamos conversar y ver cómo nuestros líderes pueden contener emocionalmente, acompañar, asistir a sus trabajadores. Así que la invitación queda abierta para el 1 de octubre. Vamos a mandar la invitación en forma oportuna a través de don Marcelo y Mirta, para que se puedan inscribir. No me queda nada más que despedirme, darles las gracias esta mañana, darle el pase a don Marcelo para que nos pueda cerrar la conferencia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias también, Eugenio. Realmente interesantísimo, claro, conciso. Son estas las recetas que necesitamos para seguir cuidándonos. Buena la invitación que nos hace. Yo creo que de alguna manera, mi querido Eugenio, de alguna manera todos somos líderes en el momento oportuno, en el momento adecuado, ya sea en la empresa o en la familia, en el barrio, ¿no es cierto? A veces en los condominios, y creo que la charla esa va a estar muy interesante, así que por supuesto reiterar esa charla y todas las que vienen, recordarles que el próximo jueves, que es pasado mañana, empezamos también con este ciclo de charlas con la Universidad San Sebastián, a la que los esperamos a todos, recordándole que este diploma es solo para quienes estén en las 4 charlas completas con pantalla abierta. Así, sumándome a lo que decía Eugenio, creo que estamos haciendo más empresa, creo que estamos haciendo más prevención, más salud. Agradecerle, por supuesto, a la Asociación Chilena de Seguridad, siempre al lado de ACIMED, y agradecerle a todos ustedes su importante presencia. Los esperamos entonces el martes. Muchas gracias a todos, y ahí estaremos con nuevas recomendaciones para seguir creciendo como empresa y como Chile, ¿por qué no decirlo? Nos vemos entonces. Gracias, Gabriel, por todo.